Voy a minimizar esto aquí. Listo, bueno. Buenas noches, compañeros. Día de hoy vamos a tratar el segundo segmento de lo que es Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. El día de ayer habíamos quedado en lo que eran las entrevistas y la entrevista forense a menores de edad. Hoy vamos a continuar y vamos a tratar de explicar el tema, abarcarlo lo más ampliamente posible. Continuando con los órganos de investigación e indagación, encontramos en el artículo 207 lo que es el programa metodológico. Entonces, ¿qué es el programa metodológico? Dentro de lo que es el ámbito de policía judicial y en el Código de Procedimiento Penal, el programa metodológico es un programa que está liderado por el señor fiscal que está adelantando la investigación en la fase de indagación y estructura una hoja de ruta para que él, de la mano con los funcionarios de policía judicial, pues hagan el hallazgo de elemento material probatorio de la individualización de autores y de partícipes. ¿Listo? Ese programa metodológico, ¿cómo se inicia? No, profesor, ya. Andrés, el micrófono, por favor, colabórenme con el micrófono, les pido encarecidamente. A los compañeros, de pronto a los que están llegando nuevos, al final de la charla, damos un espacio para que hagan las preguntas, para no demorarnos. Entonces, estaba diciendo de que recibía la noticia criminal o una información, se inicia el programa metodológico. Esto lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener presente. Estaba repitiendo de que con este se llega en el proceso de indagación a la consecución de elemento material probatorio, a la individualización de autores y partícipes. Entonces decimos de que este es un proyecto de trabajo, de investigación, y sirve también para verificar la presencia de fundamentos suficientes para sustentar peticiones de medidas de aseguramiento respecto de las personas involucradas en el delito. Entonces, ¿quiénes son? Pues los autores y los partícipes. O brindar medidas cautelares sobre bienes o bien con fines de comiso destinados a la reparación de los perjuicios causados con el delito a las víctimas. En esto están incluidos los del tercero civilmente responsable. Dentro del programa metodológico, también decimos que permitirá establecer el fundamento de inferencia en el rango de probabilidad de verdad, tanto en relación con la existencia de la conducta delictiva, o sea, la comisión de una conducta punible, como acerca de que el imputado es autor o partícipe. Recordemos de que dentro de las normas rectoras, de los principios rectores de esta ley, todas las personas tienen presunción de inocencia, ¿cierto? Se les brinda la presunción de inocencia. Y la carga de la prueba, la carga procesal, la debe llevar el ente acusador, que en este caso es la Fiscalía General. Entonces, el programa metodológico sirve para desvirtuar la presunción de inocencia de los posibles autores, coautores o partícipes, con base en la cual procederá el fiscal a la formulación de la acusación. O sea, cuando se le materializan los derechos a la persona como persona capturada, cuando están en el proceso de legalización de la captura, el juez de control de garantías, pues obviamente el fiscal de una vez le va a solicitar, lo va a acusar de la comisión del delito, del presunto delito, y pues le va a solicitar las medidas cautelares. En el mismo transcurso se identificarán y captarán los medios cognoscitivos necesarios, cuando a ello haya lugar, para demostrar los perjuicios ocasionados con el delito e identificar las personas directamente afectadas con el mismo. Es decir, en el caso que pues se hizo la comisión de un hurto, el fiscal dentro del programa metodológico también pues va a tratar de llegar donde las víctimas, la persona que fue
que fue afectada en su patrimonio. Entonces se dice que debe además tenerse en cuenta que el programa metodológico surge generalmente a continuación de la noticia criminal y por ende su configuración ocurre en la fase de indagación, lo que le estaba diciendo anteriormente. Aquí vemos un mapa mental, un organigrama de cómo está estructurado el programa metodológico. Entonces decimos inicialmente que el programa metodológico es una herramienta, lo que le está diciendo ahora. Este sirve para organizar y explicar la investigación. Como segundo decimos que tiene una utilidad porque identifica medios cognitivos, asegura los actos urgentes para la demostración más allá de la duda razonable del delito, al autor y a los partícipes. En este se establece que si hay delito, quién lo cometió, quién es el partícipe, cuáles son los medios cognitivos. Es decir, se pregunta el cómo, el por qué. Como tercero se dice que se plantean problemas jurídicos. ¿Por qué problemas jurídicos? Porque el programa metodológico debe ser respetuoso de las normas, ¿cierto? Este programa no puede ir en contra de lo que esté establecido dentro del marco normativo colombiano y mucho menos lo que concierne a la Constitución política. Decimos de que plantea problemas fácticos porque estos se ciñen a los hechos que conllevaron a la recepción de la noticia criminal. Es decir, a la información que recibió el funcionario de policía judicial, el mismo fiscal, para adelantar el programa metodológico. Tiene problemas probatorios porque busca desvirtuar la presunción de inocencia. Como le estaba diciendo ahora, es de conocimiento de que la carga de la prueba la lleva el ente acusador. O sea, es deber de la fiscalía demostrar que la persona sí cometió ese delito. Y por último, decimos de que con esto se logra efectividad y lógica en la indagación. Es decir, no vamos a empezar de atrás para adelante. Esto es como una hoja de ruta, es un flujograma en el que se plasman unas directrices para que el ente acusador pueda llegar a la desvirtuación o a desvirtuar la comisión de las conductas punibles. En el último apartado, decimos que el programa metodológico construye componentes jurídicos, fácticos y probatorios, los que estábamos diciendo anteriormente. Los aspectos relevantes son la noticia criminal, que es la que le da como un inicio al programa metodológico, o los actos urgentes. El equipo de trabajo, que es liderado por el señor fiscal, encargado de la investigación, la tipicidad de la conducta. Gracias al programa metodológico, pues se obtiene un número de SPOA y a este se le da un reporte de iniciación, el reporte que estábamos viendo ayer, que es el que diligencian los judiciales, los compañeros de la SIJIN. ¿Listo? Bueno, aquí encontramos que los órganos de indagación e investigación, lo que es la actividad de policía. Este es uno de los apartados en la ley que nos dan piso jurídico a nosotros como policías para ejercer nuestra labor. Entonces, aquí encontramos, bueno, ya esto lo sabemos, pero cabe resaltar esta parte de aquí, el registro personal, que es la herramienta básica con la que nosotros contamos para hallar, pues, navajas, bueno, todo lo que conlleva o lo que puede conllevar a la comisión de conductas punibles cuando requisamos una persona. Pero esto de aquí nos lo dejaron subrayado, o tachado más bien, nos lo dejaron tachado, y esta de acá, otras diligencias similares. ¿Por qué? Porque con este se estaba menoscabando la dignidad de las personas, ¿cierto? Se estaba menoscabando, estábamos yendo en contra de la dignidad de las personas
y este procedimiento solamente se puede adelantar con orden de un señor juez. Entonces nosotros como policías, eso que hacemos allá en los CAI, que metemos a los bola de mugre, allá al cuarto del castigo y nos desvestimos, pues es algo que va en contra de la norma. ¿Listo? Y otras diligencias similares, pues esto hablando en términos de policía judicial, decía que entonces nosotros como policía podíamos hacer un allanamiento, porque es una diligencia dentro de lo que es lo que está establecido como actos urgentes. Entonces, pues llegar a hacer un allanamiento porque sí, porque vimos y llegamos. Dentro de lo que no podemos hacer, porque está claro de que podemos hacer o ingresar un domicilio, pero esos son otros términos, en otros términos. Aquí nos están diciendo de que como policía judicial de manera subsidiaria también tenemos que, pues, ceñirnos al Código de Procedimiento Penal, en el que tenemos que identificar, recoger, embalar técnicamente, sin demora alguna, dirigirnos a la URI o a la unidad judicial de nuestra jurisdicción, informarle telefónicamente al señor fiscal de lo que estamos realizando, de los actos urgentes que estamos realizando. Dentro de los órganos de indagación e investigación encontramos lo que es el informe de investigación de campo. Entonces decimos que el informe investigador de campo tendrá las siguientes características. Este se hará con una descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe. Una descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada. Tercero, una relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia. El investigador de campo acompañará el informe con registros de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado. Bueno, aquí pues nos están diciendo lo que debe realizar la persona que está en el equipo del fiscal dentro de su labor pues investigativa. Dentro de lo que hablamos de las funciones del investigador de campo, encontramos un documento en el cual se registran los resultados de forma técnica e instrumentos utilizados en la realización en la relación de elemento material probatorio y evidencia física descubierto en desarrollo de las actuaciones de policía judicial ordenadas. Dentro del término otorgado por el fiscal que dirige y coordina la investigación, lo que le está explicando ahorita. El informe investigador de campo se rinde una vez concluidas las actividades ordenadas por el fiscal. De acuerdo al programa metodológico, al cual contendrá las siguientes características. Entonces decimos que las características del informe investigador de campo van a llevar una descripción clara, precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados para realizar la actividad. Una relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y se debe anexar el registro de las entrevistas realizadas e interrogatorios también. El informe investigador de campo de laboratorio, el informe investigador de laboratorio, en este caso serían los peritos, se rinde al fiscal o al servidor de policía judicial que solicitó el análisis de los elementos materiales de prueba, una vez realizado el estudio solicitado. Las características de son brindar un informe de los elementos materiales probatorios y la evidencia física examinada, por decir en los casos que los antinarcóticos hacen una incautación de estupefacientes, de droga, pues en este caso eso lo envían para que le hagan un peritazgo y establecer qué tipo de droga es. Aunque los funcionarios de policía judicial de antinarcóticos hacen un peritazgo previo, posteriormente pues ese peritaje, si es necesario o si se requiere, se tiene que volver a realizar.
En el informe se debe explicar el procedimiento y principios técnicos científicos aplicados e informes sobre el grado de aceptación por la comunidad científica. Es decir, para la realización o establecer de que la droga sí es droga, pues entonces los compañeros de policía judicial siempre usan unos reactivos que llaman Scott, el reactivo Scott, no recuerdo. Bueno, ese reactivo pues fue creado con los estándares científicos y pues eso está avalado internacionalmente. No es que la prueba de la lengua que cogí, tal, le metí la lengua, no, sí, se me durmió la lengua. Entonces, no, vea, yo ya soy perito con la lengua probando droga. Entonces le digo al fiscal, no, vea, es que yo le pasé la lengua a eso y eso tenía buena silocaína o los materiales de corte. Entonces ahí ya sé que eso es droga. No, eso pues así no funciona. Relacionar los instrumentos empleados y su estado de mantenimiento al momento del examen. Entonces, pues, todo eso debe quedar bien plasmado en el informe del investigador del laboratorio. Posteriormente hablamos de un grupo de tareas especiales. Bueno, lo que pude inferir de este grupo es que en este se integrarán fiscales, varios fiscales dependiendo de la envergadura de la investigación que estén realizando. Es decir, empezaron de pronto investigando a Pedrito Pérez, que era el jíbaro de la esquina, y entonces pasaron a ver de que Pedrito Pérez estaba aliado con el jefe del cartel del centro de Colombia. Entonces, Pedrito Pérez tiene información valiosa para llegar a ese capo. Entonces, ahí ya no solamente pues, puede actuar un solo fiscal que de pronto es un fiscal que no tiene una especialización en casos de narcóticos, sino que pues ya tiene que requerir la ayuda de otros fiscales y ampliar el grupo que va a realizar el programa metodológico de la investigación. Entonces, en este dice que quienes trabajarán con dedicación exclusiva en el desarrollo del programa metodológico correspondiente, cuando la particular complejidad de la investigación lo requiera. De pronto, si ahora estoy errado, algún compañero, un judicial, nos explique eso. Aquí ya pasamos al otro título, al otro título, capítulo, bueno, no tengo ahorita el código aquí a la mano, en el que hablamos del análisis de la actividad de la policía judicial, de la indagación y la investigación. Ah, no, todavía no hemos pasado, perdón. Entonces decimos que examinando el informe de inicio de labores realizadas por la policía judicial y analizados los primeros hallazgos, si resultare que han sido diligenciados con desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, es decir, que no se hayan violado derechos o que no vaya en contra de este código, de esta ley, o en contra de otras leyes, el fiscal ordenará rechazo de esas actuaciones e informará las irregularidades advertidas a los funcionarios competentes en los ámbitos disciplinario y penal. Es cuando nos impulsan copias o compulsan copias por realizar mal una captura. Cuando realizamos mal la captura, pues se infiere de que había un desgaste judicial y pues tiene que haber un responsable por eso. Entonces, pues ahí nosotros como policiales nos vamos a ver inmersos en investigaciones por prevaricar, por incurrir en el delito de prevaricato. Adicionalmente, se evaluará la protección a testigos o peritos del grupo familiar de los mismos para garantizar su protección efectiva. Se usará la reserva para evitar perjuicio en su persona. Entonces, ahí cuando hablamos de la reserva, eso lo vamos a ver más adelante, es básicamente cuando pues el domicilio que le tenga que llegar al perito que está adelantando una investigación o que adelantó una investigación, pues esa documentación no le va a llegar directamente a su residencia, o las notificaciones no le van a llegar a la residencia, sino que le van a llegar directamente a la fiscalía. Ya pues posteriormente el fiscal procederá a notificarle
por un medio idóneo. Ahí hablan es de la reserva de identidad en cuanto a las declaraciones juradas. Muy bien. Entonces, citando la opinión de una fuente reconocida. 5.9. 5.60, sino que Carlos fue el que habló. 560. En ese ítem hablan es de la protección a testigos o bueno, declarantes, denunciantes. Estas personas reciben un trato especial, entran a un proceso de protección a testigos, pero en la parte de las declaraciones, toda la información que ellos aporten estará bajo reserva de identidad, cuya identidad debe permanecer en sobre sellado, rotulado, embalado. El único que puede abrir ese sobre es el juez en audiencia cuando lo requiera. De resto, esa información siempre va a permanecer bajo reserva de identidad. Bueno, R. Eso lo abre el juez de conocimiento, ¿cierto? 560. Bueno, R. 6.7. Bueno, vamos a continuar. Gracias ahí, Carlos, por la aclaración. Bueno, ahora sí pasamos a lo que son los actos no urgentes, que es el que me hace la aclaración ahí, es el título segundo. Yo no tengo el código aquí a la mano. Bueno, aquí. Compañero, es el capítulo 2. Capítulo 2. Actuaciones que no requerirán, sí, capítulo 2. Actuaciones que no requerirán autorización judicial previa para su realización. R54. Bueno, entonces, decíamos que los actos urgentes se llamaban actos urgentes porque en la premura de la preservación de los elementos materiales probatorios se debía realizar de manera rápida porque estos pueden llegar a perderse o pueden llegar a desvirtuarse. Entonces, en la premura de desvirtuar la presunción de inocencia de una persona, pues a ese procedimiento se le llaman actos urgentes. Ahora hay unos procedimientos que se llaman actos no urgentes. ¿Cuáles son? Son la inspección, perdón, tengo la lengua como trabada hoy. Inspección del lugar del hecho, recepción de entrevistas e interrogatorios, inspección a cadáver, oiga, ¿qué pasa? Aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, inspección en lugares distintos al del hecho, aviso de ingreso de presuntas víctimas. No. Entonces, creo que el artículo 213 nos habla de actos no urgentes, de los actos urgentes. Bueno, qué pena, esto lo tenía que cambiar, la parte de arriba. El artículo 213 habla de lo que es la inspección al lugar de los hechos. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos hablando ayer, decimos que ese lugar tiene que estar asegurado, tiene que estar acordonado para preservar los elementos materiales probatorios y que la escena del crimen, la escena donde se cometió la conducta punible, no se altere o se altere lo mínimo. Entonces ahí los compañeros acordonaron y tienen unos trajes, no sé, como de bioseguridad, ahora que estamos con el COVID, en los que están pues realizando unas fotografías, están como tomando unas fotografías. Bueno, entonces ahora sí, actuaciones que no requieren autorización judicial previa. Entonces, la inspección. Entonces decimos que esta actividad, al igual que los demás actos urgentes, no restringen derechos fundamentales del indiciado o de terceros. No requieren orden del fiscal ni ser controlados por juez de control de garantías, salvo la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso. La policía puede asegurar información o elementos materiales probatorios afectando en un mínimo la dignidad humana. Es decir, cuando de pronto nosotros en medio de un procedimiento, se presentó un fleteo, un hurto, pues el Código Penal dice que uno no puede causarle lesiones personales a otra persona y estamos afectando pues en una parte la dignidad de esa persona porque le estamos causando una herida, ¿cierto?
o le estamos causando la muerte, pero estamos diciendo que también hay unos causales de ausencia de responsabilidad cuando estamos en función de un cumplimiento de un deber, pero de igual forma se está afectando la dignidad de la persona humana. Pero pues si nosotros estamos obrando dentro del marco de legalidad, sabemos que estamos amparados por unas causales de ausencia de responsabilidad. La inspección del lugar de los hechos requiere una orden del fiscal. Requerir una orden del fiscal o del juez en estos casos no solo se justifica por lo antes expuesto, sino que desde un punto de vista práctico, ello generaría obstáculos en la investigación y hasta la pérdida de la información o elementos probatorios, elementos materiales probatorios. ¿Qué pasa? Por decir, un homicidio. Y entonces, el lugar de los hechos es pues el sector donde... Dame un segundito, Juan Diego. Es el lugar de los hechos donde está el occiso. Entonces, para realizar un acordonamiento, una inspección al lugar de los hechos, entonces hay que llamar al fiscal. Venga, vea, señor fiscal o al juez de control de garantías. Es que tenemos acá un 901 y necesitamos acordonar el lugar, necesitamos realizar una inspección del lugar de los hechos. ¿Será que usted nos autoriza? Entonces, mientras mandan la autorización y con los chismosos encima, se perdieron vainillas, se perdió hasta el muerto en medio de todo ese procedimiento. Entonces, dándole principio de inmediatez o principio de celeridad a la actuación judicial, pues se obvia este formalismo para que haya premura en la investigación. Entonces, aquí encontramos lo que es una inspección a cadáver. Aquí encontramos una occisa, un 901, que está en una pileta. Por acá están los de siempre. Pero lo que cabe resaltar de esta imagen es de que los compañeros aseguraron el lugar de los hechos, han demarcado el elemento material probatorio. Bueno, aquí le faltó marcar este zapato. Usando las técnicas de recolección de elementos materiales probatorios, las que usan los compañeros de judicial. En la inspección a cadáver, decimos que cuando sea el caso de homicidio de un hecho que se presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente el cadáver. De acuerdo con los manuales de criminalística, este se identificará por cualquiera de los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico legal con la orden de que se practique la necropsia. Entonces, el centro médico legal pues puede ser un hospital público o puede ser el centro de ciencia forense, el centro de, se me fue la paloma, medicina legal. Esto basándonos en los artículos de la primera parte en los que estábamos hablando el día de ayer, de sustentarnos en un apoyo técnico científico. Entonces, pues allá los de medicina legal ya establecerán de qué murió la persona, cuál fue el motivo del deceso. Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en su defecto a un centro médico idóneo para los exámenes que correspondan. Ahí a los compañeros de judicial que estén aquí, una preguntita. Cuando hablan de que embalarán el cadáver, ¿eso qué procedimiento hacen? ¿Eso lo cogen en una bolsa, esas bolsas que siempre los cogen o ya lleva otro procedimiento? Cuando es un muerto normal, que está a sus partes completas, se embalan en una sola bolsa, un solo rótulo, una sola cadena de custodia. Cuando hay desmembramiento de diferentes partes del cuerpo en diferentes lugares, se enumeran y se embalan en bolsas distintas y se generan rótulos, porque muchas veces esas partes de pronto no corresponden al mismo cuerpo. Entonces,
todo el mundo piensa, no, es el mismo cuerpo, echémoslo en una bolsa. No, no se puede porque uno, se contaminan, dos, Ajá. si no pertenecen al mismo cuerpo, genera contaminación y se pierde la información y la legalidad. Ajá. Y posteriormente se trasladarán a medicina legal. R67. Bueno, vamos a continuar. Entonces, de la inspección a cadáver se infiere que para la realización de esta igualmente se debe inspeccionar el lugar de los hechos. O sea, el procedimiento de inspección del lugar de los hechos siempre va a estar presente o casi siempre va a estar presente en una actuación que no requiera orden judicial, porque pues se infiere que cuando uno llegue ahí tiene que asegurar el lugar y debe de inspeccionar el mismo. O sea, no puede llegar uno a levantar el muerto y chao, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? Se asegura todo elemento material de prueba que se halla en el lugar, centrándose obviamente en el cadáver. O sea, el cadáver es el titular, es el que nos vamos a recoger, pero de pronto hay vainillas, hay un palo con el que de pronto pudieron cometer el asesinato, el homicidio. Pueden haber elementos, una piedra, un elemento contundente. No olvide que si se hallan partes de un cuerpo, estas serán embaladas y rotuladas técnicamente. Bueno, lo que estaba diciendo el compañero ahora. Carlos, una pregunta. Puede ser una pregunta de examen. En el caso que va una persona, digamos un campesino, está metido en el monte, va pasando por un árbol y digamos que empezó a darle hacha al árbol para derribarlo, y en ese árbol habían un panal de abejas africanas y matan al señor. El señor no alcanza a derribar el árbol y el panal de abejas queda ahí. ¿Ese panal de abejas se asegura o solamente se recoge al occiso? Solamente recoge el occiso, se deja descrito en la inspección técnica cadáver que presenta picaduras posiblemente por un insecto. Ya medicina legal es el que establece e infiere la causa de la muerte. R67. Captura las abejas. Igualmente, se deja fotográficamente los elementos que se encuentran en el lugar de los hechos. ¿Me repite qué se hace en ese procedimiento, por favor? ¿Me repite? Que no escuché muy bien. Qué pena. Reinaldo, no, estamos diciendo de que de pronto en la eventualidad de que un campesino está en el monte, va a cortar un árbol. Él cortando ese árbol, no se percata, hay un panal de abejas africanas, empieza a cortar el árbol y las abejas pican al señor y el señor muere. Pero el panal queda ahí con las abejas. Entonces le estaba preguntando al compañero que si ese panal se asegura como elemento material probatorio o solamente se recoge al cadáver. Entonces él estaba diciendo de que solamente se recoge el cadáver, que se plasma material fotográfico, o sea, se fija material fotográfico, se realiza, me imagino que también un bosquejo, ¿y qué? Y pues se dirigen, y entonces medicina legal es la que tiene que establecer de qué forma murió el compañero, el compañero no, el campesino. ¿Listo? Carlos, ¿algo más? 6754. Sí, claro. Bueno, R, continuemos. Entonces decimos que la inspección a lugares distintos a los del hecho. Entonces la inspección de cualquier otro lugar diferente al del hecho para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física útiles para la investigación se realizará conforme con las reglas señaladas en este capítulo. La policía judicial podrá encontrarse con otros lugares diferentes a los del hecho, escenas secundarias o subescenas, que deberán ser inspeccionados por estos sin ninguna clase de autorización, salvo que pudiera afectar derechos fundamentales, como la intimidad del indiciado o de un tercero, caso en el cual se requerirá orden del fiscal, bajo los lineamientos de la actividad de allanamiento y registro. Entonces, aquí, ¿qué encontramos? En este caso, pues encontramos cuando, por ejemplo, se presenta un 904.
El man cogió, salió, jaló la cartera, pero no se quedó ahí, arrancó a correr. Corrió 3 cuadras, a la tercera cuadra tiró el bolso, tiró el celular de la señora, siguió corriendo. Más adelante tiró los cosméticos, siguió corriendo y más adelante para descargarse tiró la pistola con la que de pronto cometió el delito y tiró la plata para descargarse y no tener responsabilidad. Pero pues el policía lo iba siguiendo y ahí hay flagrancia, entonces pues deben de ir asegurando esas escenas. Aquí vemos un video que nos puede de pronto aclarar esto. Pudimos frustrar un atraco que se presentó de forma inmediata con una ciudadana aquí en Valledupar cuando había sacado dinero de la entidad financiera. Al salir se le acercan 2 sujetos en una moto, la intimidan con un arma de fuego y le hurtan 4 millones de pesos, se dan a la huida. Inmediatamente la reacción del cuadrante bancario puede establecer y verificar. Un ciudadano presta su moto particular para hacer el seguimiento a estas personas y por intermedio de nuestro centro automático de despacho, el centro automático 123, se hace la persecución y el seguimiento con las cámaras y se le va informando al patrullero por qué sitio iban estos 2 sujetos. Al ver ellos la presencia de la Policía Nacional, le hacen unos disparos con su arma de fuego a la Policía Nacional, logrando nosotros cautar una moto, el arma de fuego con la que cometieron el ilícito y en la captura de estas 2 personas. Importante resaltar que estas 2 personas tenían antecedentes judiciales y tenían casa por cárcel. Fue el partido más difícil de mi vida, definitivamente. Cárcel. Vamos a ver una cosa aquí en este video. Bueno, ahí ¿se perdió o no se perdió la inspección del lugar distinto a los hechos? ¿Quién responde? Fue alterado. Claro, contaminación. Alteradísimo. De hecho, están los ciudadanos cerca. No se pudo acordonar el sitio porque la ciudadanía invadió el lugar donde había dejado abandonado el vehículo. 560. Bueno, pero aquí ahora sí una pregunta a los judiciales. Esta situación se debe plasmar en el informe, manifestándole al fiscal, me imagino, manifestándole al fiscal que pues hubo medios no atribuibles a la policía, o sea, no tuvieron el control sobre cuántas personas, hay como 150 más o menos. Entonces, pues se fue imposible porque, pues en ese caso, la inspección al lugar del hecho y a los lugares distintos del hecho se contaminó. Eso no es así, compañeros, para que nos expliquen eso. Pero hay video, mi jefe, hay video. El video ya queda plasmado todo eso. Entonces, es una presentación fotográfica. Ah, bueno, R. Entonces, el video, la fotografía, ¿sirve para establecer el lugar de los hechos? 560. También hay para los compañeros de vigilancia. Muchas veces ellos no acordonan, pero sí aseguran los elementos materiales probatorios. Evitan que la gente toque los elementos, como la motocicleta, donde se pueden extraer elementos materiales como huellas digitales. El arma de fuego también la pueden asegurar y obviamente en una bolsa hermética que esté limpia, que con los debidos protocolos, guantes puestos y ya. Y dejar en el informe primer respondiente que debido a la aglomeración de personas hubo la necesidad de recolectar los elementos materiales probatorios por parte de la vigilancia. Y firman el primer respondiente. Compañero, una Pero pregunta. igual si no, digamos, si no hubiese ninguna cámara, ningún video, se realiza lo mismo, se hace la inspección al lugar de los hechos, dejando usted en la observación que cuando en el momento que se llegó encontró el lugar alterado, ¿sí? O sea, se deja la constancia, pero sin embargo hace su inspección al lugar de los hechos. R, otra, ay, se me fue la paloma con la pregunta que les iba a hacer. Venga, disculpen ahí la ignorancia. ¿Cuál es el fin, de pronto para los que no hemos tenido la oportunidad de atender un procedimiento de esos, cuál es el fin que se le colocan unas bolsas a las personas cuando han realizado disparos? Para la absorción atómica, creo que es que se llama. Sí, es para recolectar muestras de pólvora o se le llama la absorción atómica para recolectar y eso va a medicina legal. Eso debe hacerlo un funcionario que esté capacitado, ¿no? No cualquier funcionario de policía judicial puede hacer la absorción atómica. Es un balístico en este caso. Qué pena que interrumpa y que yo tenga entendido que por derechos humanos eso no se puede hacer. No sé qué tan cierto es.
No, sea, en el eso no, sí se puede protocolo, hacer. en el protocolo de inspección técnica cadáver, dice que todo occiso tiene que embalar, ir embaladas las manos. ¿Esto con qué? Con el fin no simplemente con la absorción atómica, sino con el fin de hallar células epiteliales, evidencia traza, ¿sí? Es Tejido. decir, ahí no se le estaría vulnerando ningún derecho, como dice el compañero, porque usted está mirando, o sea, usted está ahí en ese momento teniendo el que es lo original para que mirar qué fue lo que realmente pasó en el lugar de los hechos, porque muchas de las veces se encuentran en las uñas muchas evidencias. Por eso es que es muy importante y el mismo Residuos. protocolo lo dice, tiene que ir embalado y rotulado las manos. Ahí lo que se hace es preservar la evidencia física que queda en el momento de algún crimen o delito. Compañeros, y cuando es 9:54, ¿hay algún problema si le colocamos Las los bolsas. sobres de Manila en la mano? Esa era la Ahí es pregunta. donde yo voy. Creo que por derechos humanos no 954. se puede hacer. Venga, ahí los judiciales que nos expliquen. Yo les estaba preguntando por los 954. Bueno, le aclaro, la prueba de sección atómica se hace en el momento que no se encuentran elementos materiales exploratorios, en ese caso armas de fuego, y esa persona accionó su arma para causar un 901 o una lesión a una persona o daños en bienes del Estado en el caso de las patrullas. Es para con ese objetivo es que se le hace la prueba de sección atómica. No, si está capturado, si le encontró un arma de fuego, no hay necesidad de proceder con la prueba. R67, Miren, esa era la pregunta. De pronto. Pero sí, compañero, pero como el compañero pronto sí. manifiesta que por derechos humanos y eso, si el 969 no se encuentra, le embalamos normal las manos con sobres herméticos. Manila. Disculpe, compañero, vea. Yo hace más o menos unos 4 años atendí un caso en el municipio del Retiro de unos 901 en el municipio de La Ceja, los cuales los delincuentes se tiraron en motocicleta hacia el municipio del Retiro. Nosotros logramos capturar a los dos sujetos, ellos no llevaban arma ninguna, automáticamente llamamos al fiscal y el fiscal lo que nos dijo, embálenle las manos. ¿Para qué? Para encontrarle la evidencia física de rastro de pólvora. Lo llevan al exigir, igualmente la ropa que llevaban puesta. Automáticamente se hizo todo eso, se hizo el procedimiento, se verificó y con recolección de información, preguntándole a las personas afectadas que ellos dijeron, hicimos la entrevista, sí, las personas que iban en tal moto, así, automáticamente se hizo el procedimiento y el fiscal los mandó para la cárcel, les dio medida de aseguramiento porque se encontró toda la evidencia que corroboraba que ellos habían sido los autores del homicidio. No sé si en alguna ocasión miramos un caso de un menor de edad que asesinó a varios, no me acuerdo si fueron unos uniformados, y salió en la fotografía donde, o por las noticias dieron, donde el menor llevaba embaladas las manos. Bueno, ahora que veamos la 1098, tocamos eso. Bueno, vamos a continuar ahí, pues, al menos a mí me aclararon esa duda, pues me imagino que a varios. De eso de pronto ahí salga en el examen. Cositas así son las que salen. Pues vamos a continuar. A ver, continuando, entonces, decimos o hablamos del aseguramiento y custodia. Entonces, cada elemento material probatorio y evidencia físico recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores será asegurado, embalado y custodiado para evitar suplantación o alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia. De lo anterior podemos inferir, y basándonos en el artículo 276 de este código, que todo elemento material probatorio o información será legal con certeza de que la captura sea legal. O sea, si todos los elementos materiales probatorios que recolectaron los compañeros
que hicieron el caso del retiro, lo hicieron de manera legal. Cuando el fiscal legalice o el juez de control de garantía legalice la captura, pues eso se infiere que todos esos elementos materiales de prueba van a ser legales. ¿Listo? O sea, no van a tener reparo alguno, porque no han violado ningún derecho, no han ido en contra de los principios rectores de este código o de las leyes. Entonces, por ejemplo, si en el procedimiento anterior, en medio de la captura, se incautan armas, vehículos, dinero, documentos y estupefacientes, solo bastará con la legalidad del procedimiento de captura para que, ipso jure, o sea, de hecho, los elementos recopilados sean legales. ¿Cierto? Entonces, ahí vimos en el caso que estaba hablando mi coronel, diciendo de que los señores habían ido intramural, que habían sido capturados, entonces se incautó una motocicleta, se incautó un arma de fuego, se incautó un arma de fuego, se incautó dinero, se incautaron ahí los elementos de la señora afectada. Entonces, todos esos elementos que sirvieron de elemento material probatorio quedaron legalizados. ¿Listo? Dale un segundito. Ay, qué pena. Bueno, ya vamos aquí. Vamos a pasar a lo que es la exhumación. Entonces, este procedimiento tampoco requiere autorización judicial previa cuando fuere necesario exhumar un cadáver o a sus restos para fines de la investigación. El fiscal así lo dispondrá. La policía judicial establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos a que se refiere la inspección. Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y los trasladará al Centro de Medicina Legal, en donde se identificará de manera técnico-científica, como decía en el artículo donde se establece la función de medicina legal, y se realizarán las investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó dicha exhumación. Este procedimiento, si requiere orden expresa de un fiscal. O sea, aquí nosotros no, que es que el reconocido del barrio que quedó 901, ese man tenía un tatuaje que nos lleva donde está la caleta, que estamos buscando, porque ahí quedó todo lo que incrimina a la banda delincuencial en la que él estaba. Entonces nosotros, enérgicos, nos fuimos allá, esperamos a que lo enterraran, a los 2 días fuimos y lo desenterramos, a encontrar el tatuaje y encontrar dónde estaba la información. No, señor. Aquí decimos que esto tiene que ir con orden expresa de un señor fiscal. ¿Listo? Si no, estaríamos prevaricando. Entonces, en estos casos, el servidor de policía judicial solicita la orden al fiscal competente, realiza las labores necesarias para determinar el sitio preciso donde se encuentran los despojos, procede después a la exhumación de cadáver o restos. Extraídos estos, en caso de requerirse, se trasladará con los elementos materiales probatorios y evidencia física a medicina legal, organismo encargado de la identificación técnica científica y análisis correspondiente para descubrir lo que motivó la exhumación. Volvemos a ver, inspecciona el lugar de los hechos. Aquí aseguraron el área para realizar la exhumación. Esto con los fines de que no se contamine el área. Aviso de ingreso de presuntas víctimas. Venga, aquí les iba a explicar. Se me pasó una cosita. Bueno, aquí de pronto un ejemplo. Los fiscales especializados en ese tipo de exhumaciones, por decir, cuando se presentaron los falsos positivos, que fueron más de 5.000 personas que perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales. Entonces ahí los fiscales con su equipo del programa metodológico se dirigieron a las distintas fosas comunes que indicaban los militares que incurrieron en ese delito, en esa violación de derechos humanos,
y empezaron a realizar las exhumaciones. Entonces, ahí no es de que básicamente yo sé, sino que ya eso tiene que ir con una orden de un fiscal. Ahora aquí una pregunta para los judiciales. El juez, bueno, ya digamos que el militar está inmerso en la investigación, está en un proceso penal. El juez le puede ordenar o le ordena al fiscal para que se realicen esas exhumaciones, o el juez directamente puede ordenarlas, o tiene que ser el fiscal el que ordene esa situación. ¿Me repite la pregunta? Carlos, digamos en el caso, ya el militar está inmerso en la investigación, ¿cierto? Está en la investigación penal por una ejecución extrajudicial. A él le piden que empiece, pues, a hablar dónde quedó la persona a la que asesinó. Él dice, no, lo maté, quedó en Suacha, por allá en el cementerio de la Cancha, por allá, en un lugar X. El juez puede ordenar esa exhumación directamente o debe de ser el fiscal el que la realice. O sea, el juez le ordena al fiscal o el juez puede ordenar directamente eso. El juez la ordena, creo. Ya. A ver, explico yo. Bueno, en estos casos donde hay compañeros vinculados con los falsos positivos, siempre hay un juez y un fiscal, siempre para eso. Entonces, muchas veces el juez puede ordenar en medio de la audiencia hacer la exhumación del cuerpo que se encuentra ubicado según la declaración del indiciado tal. Igualmente, el fiscal puede solicitarlo también al juez, autorización. Y el fiscal puede dar la orden también, inclusive. Ok. Pero después de hacer la exhumación, debe ordenar también la inhumación. La inhumación. Ah, bueno, R67. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí, aviso de ingreso a las víctimas. Entonces decimos que quien en hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o particular, reciba o dé entrada a una persona a la cual se le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la dependencia de policía judicial que se le sea más próxima o, en su defecto, a la primera autoridad del lugar. Aquí me imagino que cuando de pronto se presentan esos casos de violación con niños, niñas, adolescentes, este artículo aplica. ¿Estoy o no estoy? ¿Hay alguien que me aclare? Nos queda una pregunta, ¿qué estamos manejando? ¿Qué tema estamos manejando? Disculpe, me acabo de ingresar, no podía ingresar. ¿Quién es Albert? Sí, señor, con Albert. Bueno, buenas noches, Albert. Estamos en Código de Procedimiento Penal. Creo que este es el artículo 217, no sé cuál es, aviso de ingreso de presuntas víctimas. Estamos en esa parte. 218, negro. 218, R67. Ahí para ponerlo en contexto. Ahí para los que no saben, Albert es un compañero que es abogado, pues muchas veces nos aclara temas que de pronto no tenemos muy presentes. Bueno, ahí la pregunta que les estaba haciendo respecto a este tema, ahí los compañeros a los judiciales, es de que cuando de pronto se presenta una violación y al niño, la niña o el adolescente llega al hospital o lo llevan al centro médico, llega al centro médico, entonces ahí el personal médico informa inmediatamente a policía judicial o aplican otros casos. Ahí se activan unos protocolos, me parece que es el código FUSIA, me parece, que es en donde se debe establecer una cadena de los hechos desde el momento que llega el niño o adolescente al hospital o al centro médico.
lo cual se tiene que informar inmediatamente a una entidad competente que ya puede ser la Policía Judicial de Infancia o incluso, si es en el día, a una comisaría o un defensor de familia, para que se ponga en conocimiento y verificar los hechos e ir haciéndole el restablecimiento de los derechos al menor. Bueno, ahora otra pregunta. Digamos que llegó un 910 por 911, Carlos. En ese caso, ¿el personal médico también informa? Sí, señor, claro. informa a la central para que se inicien los actos urgentes. Ah, pero sí tiene que llegar policía judicial allá al hospital. Vea, Mosquera, en esos casos como tal, las autoridades como hospitales y clínicas, puestos de salud, están en la obligación de informar mediante una red, creo que se maneja la red de apoyo, la red de Ciudadanos contra la Paz, bueno, y todo lo que maneja la institución policial en cuanto a la central de radio. Ahí manejan más que todas las entidades públicas como los hospitales, las clínicas, siempre manejan una seguridad privada. Ellos están en la obligación de informar. El médico de turno, en su protocolo, debe informar a la autoridad competente cuando hay una presunta violación con un menor, cuando hay unas lesiones personales por arma de fuego, cualquier cantidad de situaciones como tal. Entonces, la central de radio, como en los protocolos que debe suceder, pues siempre el de vigilancia tiene que atender pues la situación, verificando sus conocimientos, si de verdad se trata de una, o sea, mejor dicho, el policía de vigilancia es el que certifica si es una violación, no es que certifique mediante documento, ¿no? Pero sí da la voz de que necesita el apoyo de policía judicial, de si son lesiones personales, si el caso se trata de una presunta violación con un menor. Entonces, el cuadrante dirá, por favor, solicito inteligencia, solicito SIGIN, solicito infancia, adolescencia, dependiendo de la necesidad como tal. Pero el médico de turno sí está en la obligación siempre de informar esos temas. Ah, bueno, entonces vea, esto de pronto puede ser una pregunta de examen. Miguel Bonilla fue herido cometiendo un presunto, bueno, un presunto no, estaba cometiendo un hurto. En medio del hurto, la persona a la que estaban hurtando desenfundó un arma, lo hirió. Entonces Miguel Bonilla tiene un amigo que trabaja en el hospital X, que es médico, y se fue para allá, para que lo atendiera el amigo. Entonces el amigo no informó. Entonces, ahí las preguntas, ¿se debe capturar al médico o se le debe abrir una investigación al médico? Entonces ya tenemos eso claro, ¿no? Que de pronto eso puede ser una pregunta de examen. Claro, ahí el compañero judicial establecía que llegaba pues las unidades de infancia y adolescencia, hablan con la comisaría, con el defensor de los niños, y ese es el protocolo que se utiliza en caso de pronto, digamos, que sea una... Disculpe que ya averigüé bien cómo se hace el procedimiento ahí. Se activa una ruta. Aquí Sí, Oscar, continúe. Se activa una ruta. La ruta es, como les decía yo, un código fucsia, que ese código fucsia es verde aquí en Antioquia, pero se debe informar inmediatamente a la primera autoridad que debe conocer el caso, que es el defensor de familia. Si no hay defensor de familia, supongamos en un pueblo, al comisario de familia. El comisario de familia tiene que llamar por obligación, ya sea a cualquier policía, cualquiera, no puede ser de infancia, sino cualquier policía de la estación, para que conozca el caso y recepcione la denuncia. O sea, él reciba la denuncia, conozca el protocolo, qué fue lo que pasó. Cuando ya se recibe la denuncia, automáticamente esa denuncia sí se pasa a judicial de infancia, adolescencia, que ellos son los que se van a encargar del caso. Exacto. Así como usted lo establece, ese código verde, sí. Estamos teniendo problemas ahí con la comunicación. Realidad de la... Aló. Albert, estamos teniendo problemas ahí con la comunicación. Repita, por favor. Mira, como el compañero tiene toda la razón, así es el protocolo, esa es la ruta que hay que ejecutar. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los que son de infancia, yo sé que hay gente de infancia
sabe que esto funciona así, de esta forma. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? En estos casos resulta y pasa que los defensores de familia y los comisarios deben estar por obligación las 24 horas del día. Así lo establece el código. Ellos deben de tener permanencia, continuidad en el servicio, igual que nosotros. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que no hay comisarios y no hay defensores de familia. Pero el compañero como tal, en cuanto a la ruta verde o al código verde, sí se aplica. Pero la realidad es otra como tal. La realidad ¿ahí me están escuchando? Sí, claro, sí, Albert, continúe. La realidad como tal viene siendo otra. En los casos de infancia, o sea, siempre se tiene que activar un protocolo, siempre el policía de vigilancia es el que de primera mano a verificar de qué tema estamos hablando, unas lesiones, un homicidio, unas lesiones por arma de fuego, una violencia intrafamiliar, un acceso carnal violento, bueno, cantidad de delitos. El policía de vigilancia es el que va a informar a la central de radio qué se necesita. Como no tenemos, en estos casos que son de niños, que son de menores, como no tenemos las 24 horas, porque si por ejemplo un caso de esos funciona o sucede a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ningún eso funciona así. Bueno, listo. Bueno, ellos no están, les toca que ir a atender los casos a infancia y adolescencia, que también ellos hacen parte, ellos hacen parte del mismo código verde. Pero la responsabilidad como tal sí la tiene los comisarios y los defensores de familia. Pero mientras la historia o ¿cómo se denomina? La costumbre. Ya por costumbre, la costumbre la tienes infancia-adolescencia. Infancia-adolescencia ya se quedó como por costumbre que le toca atender los casos a ellos y ellos son prácticamente los que al otro día hablan con el comisario, le comentan la situación y empiezan los restablecimientos de derecho. Bueno, ahí le ayudo también al compañero. Ahí para cuando de pronto tengan algún problema con un defensor o comisario de familia, se pueden apoyar en el artículo 87 de la ley. Se me fue. De la 1098 del 2006. Ahí el artículo 87 es el que habla de la disposición de horarios de un comisario de familia. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Bueno, espero que haya quedado clara esa parte. Bueno, las actuaciones que no requieren autorización judicial previa, también encontramos la procedencia de los registros y allanamientos. Entonces encontramos de que el encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios, evidencia física, o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble. Regálame un segundito. Dame un segundo. De nave o aeronave, el cual será realizado por la Policía Judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, solo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles en medida de aseguramiento de detención preventiva. Aquí nos hablan de una sentencia, la sentencia C366 del 2014, del 11 de junio, y la sentencia C479 del 2007. Bueno, entonces aquí decimos que solo podrá expedirse, que ese fundamento solamente podrá expedirse cuando existan motivos razonablemente fundados, para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del bien por registrar o a quien transitoriamente se encuentre en él, o cuando en el interior del lugar se hallen los instrumentos con los que se ha cometido la infracción o los objetos productos del ilícito. Es decir,
Estábamos en el caso del video de ahorita, en el fleteo. En ese caso, la patrulla no alcanzó a los individuos, sino que estos se volaron, pero se perdió la flagrancia. Se perdió la flagrancia. Y ahí, por información de los ciudadanos, logramos establecer de que están en la carrera 75 con calle 23, calle 75 con calle 20, carrera 75 con calle 23, y establecieron de que estaban ahí metidos. Ahí metieron carro, el vehículo con el que se movilizaron, ahí tienen el arma de fuego, ahí tienen el dinero, tienen las joyas, tienen los documentos, tienen todo. Entonces, ahí hay un fundamento para realizar una orden de allanamiento, de registro y allanamiento. Entonces, en ese caso, habría un fundamento legal, ¿cierto? Entonces, decimos de que ese fundamento debe estar respaldado por material probatorio para los motivos fundados. Entonces decimos que los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante. Es decir, en ese caso, pues, bueno, qué pena, ahí me descontextualicé porque estos son actos no urgentes. Pero digamos que pasaron 4 días y sabemos que las personas están metidas en esa casa, no han salido. Ya tenemos la información. Entonces, hay una noticia criminal, se inició un programa metodológico y obviamente necesitamos realizar un registro de allanamiento al lugar para establecer de que el respaldo probatorio con los motivos fundados que ya tenemos por la comisión del delito, la comisión de la conducta punible, se deben de llevar a cabo. Entonces, en ese caso, el informante o el testigo debe dar una declaración juramentada. Primero, los elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Entonces, allá adentro están el vehículo, las armas y el dinero, ¿cierto? Y están las 2 personas que realizaron el fleteo. Entonces, cuando se dé de un informante, la policía judicial, cuando la información, este respaldo probatorio, venga de un informante, la policía judicial deberá precisar, ahora lo hago. La policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. Entonces, usted sabe que nosotros tenemos nuestra red de informantes, entonces el de policía judicial le dice, no, vea al fiscal, le dice, vea, fiscal, lo que pasa es que este señor ya nos ha tirado buenas informaciones, el otro hicimos una incautación, el otro hicimos una captura, entonces es una persona que es seria, está brindando una información fidedigna, una información fiable, que aunque de pronto no se llegue a la consecución de lo que se está buscando en el allanamiento, pues se cuenta con la seriedad de la persona. De todas maneras, los datos del informante serán reservados inclusive para los efectos de audiencia ante el juez de control de garantías. Entonces, no es que cuando llegó la audiencia, ya cuando se le materialicen los derechos de persona capturada, no, allá el juez diga, no, es que el que le diga al que cometió el delito, no, es que usted el que lo aventó fue el que vive enfrente de su casa. No, eso no aplica. Entonces, aquí encontramos de que dentro del respaldo probatorio para los motivos fundados, estos son a la vez un fundamento de confirmación en razón del control posterior realizado por el juez de control de garantías. Este esquema da cuenta de la existencia de un modelo mixto de autorización judicial a la afectación de los derechos fundamentales. De un lado, por medio del juez de control de garantías en la audiencia de control de legalidad previo a las medidas de investigación, y del otro, a través del fiscal a la hora de ordenar una medida en el marco de sus competencias excepcionales. Bueno,
La exigencia de motivación se hace extensiva a ambos momentos de decisión sobre las mencionadas afectaciones durante la investigación penal. Entonces, aquí están hablando. Un segundito. Perdón, se me perdió. Escala la hora, competencias excepcionales, exigencia de motivación. Afectaciones. Entonces, aquí se hablan de unas afectaciones. Entonces, ¿aquí qué se está afectando? Se está afectando el derecho a la intimidad de las personas. Pero pues, como han incurrido en una conducta punible, el ente acusador en su afán de establecer y desvirtuar la presunción de inocencia de esas personas, pues tiene unas medidas, unas atribuciones en las que se le permite realizar este procedimiento. O sea, el fiscal puede afectar dentro del marco legal la intimidad de las personas realizando un registro de allanamiento. Entonces, aquí hablamos de los alcances que tiene el mismo y decimos que la orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a registrar. Si se trata de edificaciones, naves o aeronaves que dispongan de varias habitaciones con compartimientos, se indicará expresamente cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia. ¿Qué nos quieren decir aquí? Aquí nos están diciendo que el fiscal debe ser preciso y conciso a la hora de realizar o de expedir esa orden. No es que Pedrito Pérez, que cometió el fleteo con Miguelito Rómulo, se fueron a esconder al barrio Pradera Verde. Entonces el fiscal, no, hágame una orden de registro de allanamiento de todo el barrio. 6-1 con esa situación. Entonces, debe ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar. El fiscal deberá indicar en la orden de argumentos para que, a pesar de ello, deba procederse al operativo. En ninguna circunstancia podrá autorizarse por la Fiscalía General de la Nación el diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento indiscriminados, lo que le estaba diciendo ahorita. O sea, no puede coger al azar y mandar a hacer registros de allanamiento. O en donde de manera global se señala el bien por registrar. Cuando hablan de manera global, fulanito de tal con Miguelito de tal se escondieron en un edificio de 30 pisos. Entonces, no, hágame un registro de todo el edificio. 6-1 con esa situación. Un segundito ahí. Jesús. Perdona ahí por la interrupción. Pero vamos a continuar. Aquí vemos dos casos en los que se habla del alcance de la orden de registro y allanamiento. Vayan y háganle un registro de allanamiento a la Torre D, apartamento 4, a la Torre D, piso 4, apartamento 201. O sea, el fiscal está haciendo exacto. Registren ese apartamento y si ya tiene la información exacta, registren debajo del colchón que ahí está todo. Entonces, en ese procedimiento estamos bien. ¿Cuándo estamos mal? Vayan y registran el hotel Las Acacias y me registran todas las habitaciones. 6-1. Así no funciona el procedimiento. De eso nos están hablando ahí. Bueno, compañeros, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. No sé si de pronto tengan preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Los escucho. Buenas noches. Mi patrón, y en el caso que hagan el allanamiento y no lleguen a encontrar algo, ¿ahí hay algún problema o 6-1? Bueno, en esos casos hay un motivo fundado y hay unos medios cognoscitivos, pero pues si no se halló nada en la diligencia de allanamiento, pues se debe dejar registrado de que no se halló nada. Porque pues ya de todos modos hay una certeza. Buenas noches. Sí, señor. Pues yo estaba escuchando, mucho gusto, patrón John Vega.
pues yo estaba escuchando el tema sobre lo de la orden de allanamiento y pues usted dice que se hizo uno referente de pronto a un hotel, ¿sí? Pues yo he tenido procedimientos donde yo he solicitado registros y allanamientos a un motel, se podría decir, o una residencia. ¿Con qué fin? Pues obviamente con el fin de hallar un elemento material probatorio o la evidencia física y pues así lograr la captura del responsable como tal. Yo he podido sacar esas órdenes por medio de qué? Por medio de esa orden de allanamiento que expide la fiscalía. Pero entonces en esa orden de allanamiento va una racionalidad, va una proporción y una finalidad, ¿no? Ajá. Entonces sería discriminar como tal bien con qué fin se podría, por ejemplo, una residencia de 4 pisos. En 4 pisos pueden haber unas 10 habitaciones por piso. Ajá. Un ejemplo. Se podría lograr esa orden de registro para todos los inmuebles, para todas las habitaciones. ¿Con qué fin? Con hallar el elemento material probatorio. Ahora bien, en el informe de investigado, en el informe que uno realiza, que da a conocer los resultados de dicha diligencia al fiscal, yo lo he hecho y uno pues dice, en el primer nivel que consta de tantas habitaciones, se registró en la habitación denominada número 01, donde se halla la persona a la cual es identificada como Juanita Pérez, y al hallar esa persona, en presencia de ella se registra la totalidad de esta habitación y no se halla ningún elemento material probatorio. Obviamente se sigue así la secuencia de hechos. Ahora bien, digamos que en el segundo nivel se halla un arma de fuego. Entonces ahí ya entraría, por ejemplo, la captura de la persona, pero como le digo, o sea, se puede hacer siempre y cuando se diligencie bien la orden de registro de allanamiento con su finalidad, su razonabilidad y su proporción, ¿sí? Y obviamente que quede bien explícito en el informe de registro de allanamiento. John, una pregunta, pero cuando usted realiza o ha realizado ese procedimiento, ¿usted lo ha realizado simplemente por una inspección o porque ya usted tiene un conocimiento de que dentro de ese motel, por decirlo así, si ha habido una comisión de una conducta punible? No, obviamente se solicita, nosotros lo solicitamos bajo qué? Bajo una declaración o un formato de fuente no formal, ¿sí? Pues ahí sean, que no se den los datos de la persona, la información. Ahora bien, yo acá usted mencionó un caso que... Lo que pasa es que el compañero tiene... Venga, Carlos, esperemos a que ahí John termine de explicar. ¿A qué es lo que yo me baso? Yo hace poco ingresé y estaba escuchando que usted está manejando un caso de un fleteo. Entonces, si ahora... John, vuelve a hablar que se desactivaron los micrófonos. Qué pena. Yo acabo de ingresar y estaba escuchando sobre un caso de un fleteo, ¿sí? Sí, ahora bien, yo traslado ese caso a esa residencia, obviamente hay unos motivos fundados que pues se plasman en una fuente no formal o como usted dijo, por medio de una entrevista o una declaración. Ya pues con esos motivos fundados, ya uno hace un informe de investigador de campo y posteriormente uno lo traslada a la fiscalía. La fiscalía pues con la orden de registro de allanamiento, con una razonabilidad, la finalidad, toda esa secuencia de motivos expuestos para que el fiscal expida su orden. También, pues, en el transcurso que yo llevo en Policía Judicial, también que se ha logrado para que no se tumbe ese procedimiento o no lo tumben los señores defensores, que en la orden de allanamiento se debe explicar como usted bien dijo, sí, el inmueble, la aeronave, la nave, pero entonces en el inmueble sería especificar o dejar ahí, no sé, dentro de esto se van a registrar baños, cocinas, sifones, techos, todo lo que tenga que se pueda registrar o que se halle dentro de un inmueble. Entonces, todo eso nos lleva a una secuencia de hechos y con un buen informe de investigador de campo, de registro de allanamiento, se lograría, pues, llevándolo al caso que usted explicó, se lleva una finalidad y obviamente, pues, el procedimiento no se tumbaría en las preliminares. Ah, bueno. Carlos iba a hacer una aclaración también.
Carlos. Profe, de pronto, digamos, ahí lo que decía el compañero anteriormente, sí, de pronto es que no le entendió bien lo que usted explicó, pero lo que usted dice es muy cierto. O sea, realmente el fiscal no puede ordenarle la orden de allanamiento a todo el hotel, ¿sí? Porque debe haber unos principios, unos elementos fundados donde vamos a allanar, digamos, el tercer piso porque no podemos ir a requisar todo el hotel o hacerle el registro de allanamiento a todo el hotel, sabiendo que solo en la primera planta es donde se va a encontrar o se tiene la información. Entonces, es totalmente diferente hacer el allanamiento a todo el hotel. Se le hace, digamos, para la primera planta, simplemente la primera planta, no es más, pero no todo el hotel. No, pues ahí sí de pronto yo le contradigo eso. ¿Por qué? Porque es que nos ha pasado que, por ejemplo, digamos, listo, estas personas cometieron el hecho como tal, ¿sí? Cometieron el hecho y la fuente tiene conocimiento de eso. Ahora bien, pongámonos en la residencia, ubiquémonos en el lugar de la residencia. Que los sujetos sabemos que están ubicados en la residencia, pero no sabemos dónde, en qué piso. La residencia consta de 3 niveles, ¿sí? Pero no sabemos como tal dónde se están ubicando, en qué cuarto, qué número de cuartos se están hospedando. Ahora bien, si yo me voy a la fuente y la fuente me dice, no, sí, vea, aquí me citaron y me están vendiendo unas joyas, me las mostraron. Y efectivamente, mirando la denuncia de la persona a la que le cometieron el hurto, describe la misma joya que la fuente está mencionando, que nos menciona a nosotros. Ahora bien, nosotros no sabemos qué piso o qué habitación están estas personas. Por ese simple motivo, uno puede registrar o solicitarle al fiscal que por favor autorice la orden de registro de allanamiento. ¿Con qué fin? Pues de que se hallen esos elementos materiales probatorios. Ahora bien, si nosotros obviamente la fuente logra ingresar hasta ese punto, a decir, no, si ellos están en el piso 2, en la habitación 203, obviamente las cosas cambian totalmente. Pero si no hay certeza de qué nivel se están quedando y en qué habitación, pues el fin primordial es hallar los elementos materiales probatorios. Y se hace un registro, pues, normal, basado a lo manifestado a la fuente. Ahora bien, si uno maneja un programa metodológico y ya uno hace unas vigilancias pasivas y ve que efectivamente la fuente se reúne con los bandidos y le muestra los elementos y vuelven a ingresar, pero como no sabemos, entonces ya ese video entra como un elemento material probatorio y sabemos de que se están hospedando ahí, pero no sabemos el lugar indicado. ¿O me equivoco? Jefe, qué pena. Espere, quiero aclarar. El video es ilegal, ¿no? Ese video es ilegal. Si no tiene una orden de un juez y un control, es ilegal. Una cosa por es eso el yo estaba agente encubierto. explicando. Es que yo expliqué. No, señor. No a la vez. No a la vez. Por eso yo expliqué bien que si Comando. nosotros llevamos un programa metodológico y se ordena una vigilancia a ese lugar, obviamente se puede realizar. Por eso yo expliqué y dije en su debido momento, si nosotros llevamos un programa metodológico. Uso, pero es que usted mismo se está contradiciendo, weón. Usted mismo se está contradiciendo ahí como lo está aclarando mi patro ahí, el abogado. Usted mismo está contradiciendo. Déjeme y aclaro una cosita. Qué pena. Hable, Moulton. Jefe, pues yo pienso en el sentido ese que dice el compañero. Primero, uno nunca tiene que quedarse con, de pronto, sí, no recibe la información de la fuente no formal o por medio de una entrevista, pero uno no tiene que irse, como nosotros como policía judicial, de una vez no hay que solicitarle al fiscal la orden de allanamiento. Toca hacer labores previas, toca verificar primero antes de, para ver si esa información que está suministrando esa persona es verídica. Exactamente. Y si nosotros, en el caso que están refiriendo de un hotel, sabemos que esa persona está en un hotel, toca hacer las labores previas en el hotel, mirar a ver dónde se están hospedando, quiénes son las personas que están hospedando. Y ahí precisamente se va a verificar que esa persona está hospedando en la habitación 55. Vamos a poner así. Exacto, Ya sabemos profe. que en esa es la habitación
hay que ir, pero uno que hace solamente con la información de primera mano que da la fuente. Compañero, uno tiene que verificar esa información Exacto. antes de uno solicitar el allanamiento. Exacto, a eso es que me refería. El señor fiscal no le va a dar la orden de allanamiento para todo el hotel. Es un punto exacto en el que debe de existir aquel elemento que usted va a mostrar que hay una prueba en ese lugar. Si no, el señor fiscal no le da la orden de allanamiento. Bueno, compañeros, hay una cosa. Yo estaba hablando con una señora fiscal, que es la que de pronto me estaba aclarando muchas cosas de este tema. Ella me dice que una cosa es la que está plasmada en el código y otra muy distinta a la que se hace en la práctica, en el procedimiento como tal, en la rutina. Pero a términos del examen, tenemos que ceñirnos a lo que dice el código. ¿Listo? Señor. Entonces, ahí para que tengamos eso claro. El código dice que el código como están dice, los protocolos. Exacto, el código dice. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Mire, Mosquera, ¿qué es lo que pasa como tal? Los compañeros todos tienen la razón. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa cuando el fiscal en sus pequeñas posibilidades da una orden? Él las puede hacer, pero son limitadas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se habla de algo denominado que es la flagrancia. Y la flagrancia no solamente es aquella cuando la persona es sorprendida en el momento, ahí mismo. Ajá. Entonces muchos creemos que la flagrancia es cuando yo capturé a X persona cuando fue sorprendido robando al minutico. Pero es que aquí no estamos hablando, en este momento no estamos hablando de flagrancia. Exacto, allá es donde yo voy. Allá es donde yo voy. Entonces resulta y pasa que la flagrancia no solamente es esa. Hay 3 tipos de flagrancia. Por eso, en un tiempo determinado, un fiscal sí puede hacer un tipo de orden. Vámonos a un caso muy rápidamente. La niña Zamboní fue violada, fue torturada y el señor se desapareció. Duraron 3 días buscándola, si no estoy mal, duraron 3 días buscándola, buscando el cuerpo, buscando las evidencias, buscando el señor la persona que hoy en día está condenada. Y para entrar a terminar las funciones del fiscal, ahí es donde entran pues las órdenes o la autonomía que tiene como tal un fiscal. Porque después de un tiempo perentorio, el fiscal, por más que quiera, no está en las posibilidades. Entonces, la flagrancia no solamente es aquella que es en el momento cuando yo capturo una persona, no. La flagrancia también es cuando como ustedes estaban hablando, el sujeto se acaba de ingresar al hotel, el sujeto está en todo ese hotel o no sabemos dónde está. Automáticamente el fiscal en ese tiempo perentorio de flagrancia, aún sigue siendo la flagrancia, puede pasar un día, pueden pasar 2 días, pueden pasar hasta 3 días para poder como tal el fiscal actuar. Del resto no aplica la orden del fiscal, sino que ya entra por orden judicial la potestad del juez. Sí, Albert, pero aquí en este caso estamos hablando solamente de las actuaciones que tiene el fiscal, o sea, las que no requieren de orden judicial. Exacto, exacto. Y eso es lo que estoy haciendo énfasis, que el fiscal solamente tiene un tiempo perentorio para poder ejecutar. Me explico. Si hay una persona que mató una persona que cometió un homicidio, pero tenemos la información y tenemos la fuente, después de 2 meses ya no aplican las funciones del fiscal, se acaba la flagrancia. Ah, ok. Ahora, es muy diferente que hoy fue asesinada una persona, eso es correcto. No fue, a pesar de que hicimos el plan candado, el plan cierre, ese señor se nos escapó por los caños, por los túneles, y bueno, se nos perdió. Pasó un día, sigue la flagrancia. Pasó 2 días, sigue la flagrancia, la búsqueda. Pero, y al tercer día, hasta el tercer día lo localizamos en tal lugar, tenemos la fuente ya, tenemos videos, está listo, está en X lado. Ahí sí puede, hasta ese tiempo
se le acaba las actuaciones al fiscal. Ah, ok. Sí, es un Maneja, tiempo. se maneja la línea de tiempo. Por eso yo les hablo de la flagrancia. Y la flagrancia no solamente, como yo les explico, ese cuando el policía captura ahí en el momento. No. La flagrancia es muy amplia, es bastante amplia. Hay 3 tipos de flagrancia. Entre la flagrancia que les estoy comentando, es una de las que el fiscal en su competencia puede ejecutar. Ahí tenemos ahí. Dale, Albert. Entonces, esa es la idea, mi patrón Mosquera, esa es la idea, que el fiscal, no, o sea, él tiene un tiempo límite para dar las órdenes, ¿sí? Él tiene un tiempo límite, él no dura contra el tiempo. Okay. No es necesario tener una denuncia, para que un fiscal ejecute una orden en el momento, porque se entiende la necesidad, se entiende que está la necesidad. ¿Sí me hago entender? No, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta de los compañeros que están aquí presentes? ¿Una inquietud? Bueno, ahí para que tengan en cuenta, en la inspección técnica que a ver cuando se habla, estudien los métodos de recolección de elementos materiales operatorios. Siempre me ha salido esa pregunta. Acuerda que está el modo espiral, punto, por franjas. Siempre ha salido esa pregunta, ¿no? Esa es la que va de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera. ¿O me explico? ¿Sí? ¿Cuál pregunta? Esa es la que ustedes dicen, esa, no sé, me corrían, esa es la que va de la parte de afuera hacia adentro y en espiral. Espiral, esa es lo que... No. Ah, ya, ok, gracias. No, espiral parte del elemento material número 1, si es un homicidio, en este caso es el cuerpo. De ahí se inicia el método de espiral. Siempre inicia de menor a mayor. Exacto. De adentro hacia afuera, en este caso. Ah, ya. Son círculos excéntricos, o sea, de adentro hacia afuera. Qué pena, compañero ahí, disculpen, buenas noches, ¿cómo están? Habla el patrullero Mercado. El compañero que está hablando en espiral y eso, ¿qué posibilidad hay que pueda repetir esta información? Disculpen. Vea, pónganle cuidado, compañeros. Esta semana, si yo tengo un espacio, yo por ahí tengo unas ayudas y podemos hablar de eso, ¿listo? De los métodos es más, de lo del bosquejo, de la fijación topográfica. Podemos hablar de todo eso. De pronto para modo de conocimiento, eso no lo están pidiendo, pero podemos hacer un barniz. No profundizar mucho, pero para que de pronto lo tengan claro. El año pasado pues no estaba eso, pero sí salió. Ah, bueno, no, por eso les digo, ya que el compañero está diciendo que eso fue una pregunta que le salió a él, bueno, fíjense. Métodos de búsqueda. Exacto. En cuadrícula, en espiral, el punto a punto ya lo abolieron, ese no se hace. Ah, bueno, R. ¿Alguien tiene otra pregunta para que la aclaremos acá? En cuanto a la diligencia de registro de allanamiento, para solicitar al fiscal la orden de registro de allanamiento tienen que haber motivos fundados. Los motivos fundados son las declaraciones juradas y se debe hacer antes de eso la verificación de la información, que es lo que llamamos labores de vecindario. Y por lo menos el compañero cuando habló del hotel, sí, usted puede allanar un hotel, sí, siempre y cuando usted tenga una información que haga conectividad a los diferentes niveles de esa edificación. Usted puede allanar un hotel de 30 pisos, pero en la declaración y en los argumentos que usted envía al fiscal, en el investigador de campo, tiene que justificar y tener una conectividad para poder realizar ese registro de allanamiento a la totalidad del inmueble. Por lo menos yo cuando solicito el registro de allanamiento, yo me baso en que hay macroelementos y elementos que se pueden ocultar en diferentes partes de la vivienda, tanto en baños como en la parte de cocina, habitaciones. Entonces siempre me dan la orden a la totalidad del inmueble. No necesariamente tiene que uno regirse a la habitación tal donde reside el indiciado tal o la persona que usted piensa capturar.
Otra cosa, cuando se da la orden de registro de allanamiento con la finalidad de realizar captura, usted no puede, sí puede ingresar al inmueble, puede ingresar a las habitaciones, mas no puede registrar, para que lo tengan en cuenta. Ya si usted encuentra un elemento material probatorio a simple vista, procede a hacer la incautación y a hacer la captura de la persona que tiene la orden judicial, y así lo debe rendir en el informe de registro de allanamiento. Sí, sí. Igualmente, cuando hablan cuando los registros de allanamiento dan negativos, o sea, que no se haga yo elemento material probatorio. Yo acostumbro siempre a dejar el paso a paso bien plasmado en el acta de registro de allanamiento, en el cual siempre dejo claridad que no hubo vulneración de los derechos, ni maltrato, ni daños a las edificaciones. Eso con qué fin, que más adelante que para que se perdió un anillo, que tal, señora, pero usted firmó acá, vea, en el cual dice que no se perdió un elemento material probatorio. No, que es que el policía me tocó una teta. No, vea, mi doña, acá usted en el momento cuando usted firmó, usted no me expresó eso a mí y usted firmó aduciendo que no hubo vulneración de sus derechos. En su Sí, línea de tiempo. entonces, exacto. Compañero, qué pena. Pero, o sea, dígame. cuando yo solicito la orden de allanamiento, de pronto cuando dice finalidad de captura, o sea, nosotros siempre solicitamos y el fin de hallar elementos, o sea, dejar eso plasmado en la orden Sí, como obvio, tal. pero como Para le digo, que no hay, se, pues eso, o sea, no hay es fiscales que son contravertirle, caprichosos. exactamente, no es por contravertirle ni nada, sino que es bueno en la orden de allanamiento dejar Dejar claro la eso. orden abierta a todo. Ajá. Sí, obvio. Con Pero finalidad hay de fiscales captura que son caprichosos. y hallar elementos materiales probatorios y capturar responsables. Exacto. Exacto, pero como le digo, hay fiscales que son caprichosos. Sí, yo le doy la orden de registro de allanamiento, pero con la finalidad de realizar la captura nomás. Pero como le digo, si hay un elemento material probatorio a simple vista que usted sabe que es ilegal, procede a incautar, no hay problema. Ya no se puede requisar gavetas, cebollas, ni mejor dicho, ni que me dio para abrirle la nevera a la señora, porque ahí ya hay una vulneración a la intimidad. Sí, señor. Y redondeando de pronto lo que usted dice, cuando la pérdida de los elementos, porque suele suceder eso, que dice, no, que es que el policía entró y yo tenía 2 millones ahí en el closet. Entonces, ahí pues de pronto uno coloca, se le pregunta a los intervenientes o a las personas que están presentes en dicha diligencia si se perdieron elementos tales como joyas, dinero, entre otros. Ahí es donde ellos manifestaron que no y procedemos uno a colocarle su huella y su firma. Igual siempre va a estar Igualmente, compañía del personero, el Ministerio Público. Exacto. No. Eso también le iba a aclarar. Hay diligencias de registro de allanamiento que se pueden hacer sin necesidad de la Procuraduría. De 6 de la mañana a 6 de la tarde uno puede realizar la diligencia de registro de allanamiento sin necesidad de Procuraduría. De 6 de la noche a 6 de la mañana debe haber presencia del defensor de la Procuraduría. Otra cosa, para que tengan en cuenta, el acta de registro de allanamiento es muy amplia. Ahí dice quién se hace cargo de la diligencia de registro de allanamiento, o sea, el morador que va a estar presente en el momento que se registre el inmueble. Entonces no pueden decir que se perdió algo porque siempre estuvo presente fulanito de tal. En la habitación estuvo el funcionario de policía y el morador fulanito de tal, que fue el que se hizo cargo de la diligencia. Compañero, una pregunta. Pues ahí cuando dice que el Ministerio Público, a mí me ha sucedido muchas veces de que uno realiza los registros en las madrugadas, que suele suceder, pero como no hay personal disponible de la Procuraduría, uno deja la constancia, uno solicita por medio de un oficio, ¿sí? Entonces, ya la Procuraduría le da a uno una respuesta por medio de correo si hay disponibilidad de procurador o no. Entonces, llegado el caso que no haya procurador, uno realiza la diligencia y deja uno la constancia como tal de que se solicitó, pero que ellos manifestaron de que no habían procuradores disponibles para dicha diligencia. Es que está la acta de registro de allanamiento y el informe de registro de allanamiento. Son 2 formatos diferentes, pero se complementa uno con el otro. Para que tengan en cuenta. Ajá. Entonces, lo que usted no alcanzó a dejar plasmado en el acta de registro de allanamiento, lo puede hacer en el informe de registro de allanamiento. En este caso se deja la salvedad que no hubo presencia del Ministerio Público debido a que no contan con personal disponible para esa hora y para ese día. Sí, señor. 54, ¿alguien tiene otra duda, inquietud, aclaración? ¿Se le deja copia del registro de allanamiento al morador? No.
No, no, no. 6-1. Ni de la orden No, de si registro de ellos- allanamiento. Nada, si ellos, Dice la debe si ellos mostrar y uno darle por- lectura, ¿no? Sí, y por eso que cuando uno ingresa a un inmueble como tal, entonces uno lo primero que hace es poner en conocimiento No, de no las toque personas eso, no que están toque en eso. ese lugar, poner en conocimiento de las personas de que están en esa diligencia, decirles, acá tenemos una orden de allanamiento emanada por la Fiscalía, un ejemplo, la Fiscalía 31 de Antinarcóticos, ¿sí? Uno les muestra la orden, está firmada, efectivamente está firmada por el doctor tal, pero entonces ellos, no, que yo necesito una copia, no. Entonces, muy bien, anote, es la Fiscalía 31 y si quiere, si tiene algún requerimiento, una queja, un reclamo, por favor dirigirse a esa fiscalía y con mucho gusto allá le harán contestación a su inquietud. ¿Algo más? ¿Alguien que por ahí tenga alguna duda? Siempre ahí sale alguien que tiene alguna dudita por ahí. Bueno, parece que quedaron claros con la clase. Compañeros, no siendo más, espero que ahí las ayudas expuestas y los conocimientos de los compañeros les hayan servido. Espero que estén leyendo, espero que estén tomando apuntes, pues estén estudiando a conciencia para que lleguen de la mejor forma preparados al examen. Entonces, no siento más, pues les voy a pedir que me excusen estos 15 días. Me voy a volver a ausentar porque me toca continuar con el proceso de estudio allá en La Jiménez, pero apenas termine con esto, si tengo de pronto un espacio, se los voy a hacer saber para hacerles una clase. Entonces, de todos modos, ahí ténganme paciencia. Hay mucha gente que se ha salido del grupo, pero pues como yo digo, el que quiera está y el que no, pues ya mirará a ver qué hace, pero pues ahí les pido paciencia y les pido disculpas. De todos modos, por eso. Mosquera, Sí, señor. le quería decir algo, hermano. ¿Cómo, Olga? Mosquera, Sí, señor. le quería decir algo. Sí, dígame. Hombre, gracias por sacar ese valioso tiempo que siempre, o cuando tiene el espacio, hombre, gracias mil. Y hombre, ahí todos atentos a todo lo que envía el grupo, no se preocupe. Mil gracias por ese valioso tiempo que saca para nosotros. Adiós, bendiciones, feliz noche. Bueno, Emilio, gracias a usted. Córrase. Pase a mí. Bueno, compañeros, entonces ahí, no siendo más, los voy a dejar, estoy sacando, ya creé un enlace nuevo, hay un enlace nuevo en Google Drive en el que se están subiendo las ayudas que pude rescatar que tenía yo guardadas, las subí y esta clase obviamente también la voy a subir para los compañeros que no estén. ¿Listo? Gracias, compadre. Feliz noche. Otra cosa, ahí a los que de pronto tengan compañeros, yo tengo 3 grupos. El tercer grupo todavía le faltan como unas 100 personas por entrar. Entonces, si de pronto tienen compañeros ahí que están dispuestos a estudiar, que necesiten de pronto de la ayuda, no duden en decirle o que me escriban y yo les paso el enlace, los enlaces que he puesto en los grupos para que se los envíen. ¿Listo? Pero es para gente que no esté en ninguno de los 3 grupos que tengo ya. ¿Listo, compañeros? Entonces, otra cosa, ahí, ahora cuando salga de todo esto de la preparación, vamos a gestionar unas clases con una señora fiscal. Ella ya se ofreció, accedió a colaborarnos. No sé si de pronto aquí está Lady, la que una vez nos comentó de lo del señor capitán del Código de Policía. Para eso empezamos a hacer unas clases más dinámicas, unas clases con personal idóneo para de pronto brindar las mismas. Entonces, de todos modos ahí, que mi Dios los bendiga y sigan estudiando, muchachos, que cuando llegue la próxima clase estén preparados. ¿Listo? Que tengan buena noche. Listo, mi patrón, muchas gracias, que descansen. Bueno, que estén bien. Hasta luego.
Muchas gracias, muchas gracias. No, R. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, patrullero. R, compañeros. Ahí ya vamos a terminar la grabación. Que estén bien, hasta luego.